Bueno, pues yo decía antes al comienzo del programa que hoy nos íbamos a poner serios porque hablamos de un tema que nos preocupa y mucho. Vamos a hablar de las luces y las sombras que hay en torno a la salud mental y vamos a hablar de la palabra suicidio. A los medios de comunicación durante mucho tiempo se nos ha dicho que no debíamos de hablar de suicidios. Hace poco les contábamos también en este programa, en Estando Contigo, que desde los distintos sectores sanitarios se pedía un poco de luz, pidiéndonos también a los medios de comunicación que empecemos a hablar de este tema. Tenemos hoy en nuestra salita de expertos a Damián Alcolea, actor, ustedes le conocen, esa cara que consiguió levantar en ese congreso a todo el mundo y que emocionó a la reina Leticia. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Un placer. Hola, Julia. Bienvenido. También nos acompaña el doctor Francisco José Piedra, psiquiatra, presidente de AFAEN. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Y Román Reyes, él es actor y hace muy poco tiempo, en noviembre, perdió a su madre. Su madre se quitó la vida, se suicidó. El suicidio es el principal motivo de muerte no natural en nuestro país. ¿Y por qué no se habla de suicidio, doctor? ¿Qué pasa? Hombre, hablar de suicidio, nosotros hablamos de suicidio, ¿sabes? Es que los tenemos permanentemente, tenemos en la cabeza la posibilidad de que un paciente pueda atacarse, ¿eh? Sí, eso nosotros desde luego lo tenemos siempre presente. Es lo que nos hace indicar los ingresos o que si lo podemos descartar pueden facilitar las altas, ¿eh? El suicidio lo tenemos, en el tema de la profesión, lo tenemos siempre presente. Bueno, por supuesto que vamos a hablar de suicidio. Abrimos los teléfonos 925 28 87 91 o si prefieren a través del WhatsApp 660 37 3930. Pero yo no sé si al suicidio se llega por muchos caminos. Evidentemente, con estos números tiene que serlo. ¿La salud mental es uno de ellos? Yo creo que es una suma de todo y yo creo que en torno al suicidio yo creo que lo importante es, aquí el doctor nos dice que se habla de suicidio evidentemente en el campo, pero yo creo que es importante que abramos la conversación a nivel de sociedad, ¿no? Sí, que se hable del suicidio a nivel de sociedad, porque si no es como el elefante en la habitación que parece que no existe, ¿no? Y yo creo que es importante que, igual que ahora empezamos a hablar de salud mental desde una perspectiva más normalizada y más abierta, que hablemos del suicidio, porque está ahí, es la principal causa de muerte externa en nuestro país y no lo podemos olvidar. Tú además, Damián, reclamabas eso. 1 millón de personas viven en España con trastornos obsesivos compulsivos TOC, que es un porcentaje muy amplio. ¿Tú te has sentido comprendido con tu enfermedad? ¿Has notado rechazo de la sociedad? ¿La gente entiende lo que es el TOC? Es una pregunta con muchas luces y muchas sombras, ¿no? Yo creo que también, o así lo creo, que yo como persona que tiene TOC, bueno, pues de alguna manera tengo, o así lo veo yo, la responsabilidad un poco de educar un poco a la sociedad en qué significa esto. Yo creo que poco a poco la sociedad va entendiendo cada vez más lo que significa el trastorno obsesivo compulsivo y en qué consiste este trastorno, igual que va entendiendo más lo que significa el malestar psíquico, ¿no? Le voy a preguntar una cosa a Román Reyes en relación a algo que dijiste tú en el Congreso. Y decías, yo tuve mucha suerte porque en ese momento tenía unos ahorros y pude pagarme una ayuda. Tú vienes a denunciar eso precisamente. Eso es lo triste. De hecho, yo el día siguiente a que pasara lo de mi madre, yo de alguna forma viví lo que está viviendo mi madre, en el aspecto de que a mí me dio un ataque de ansiedad muy fuerte. Yo fui a urgencias y lo único que hicieron fueron darme un lorazepam, y con la boca pequeña una mujer de estas que te derivan, con la boca pequeña me dijo, bueno, si es que claro, lo que te ha pasado es muy fuerte, yo te recomiendo como que vayas por la psicología privada. Como ya se da por sentado desde la misma sanidad pública que no van a poder acoger un caso grave, que no van a poder hacer un seguimiento, porque si tú tienes un problema psicológico te están dando citas de 2 y 3 meses. Y obviamente en personas que tienen riesgo de suicidio es que no es decir que le empujan, pero de alguna manera te sientes muy desamparado. Y esa es la pregunta, porque cuando pasa un suicidio en una casa, la pregunta que se hace siempre la familia es ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué le estaba pasando por la cabeza? Doctor, porque yo creo que es la incomprensión que llega a una familia cuando ocurre un caso de estos. Pues es que es muy difícil también para los profesionales, ¿eh? No te creas. La verdad es que nosotros intentamos llegar hasta el paciente.
Este programa se llama Estando Contigo, ¿no? Pues mi lema es contamos contigo, ¿eh? De la misma forma que se dijo entonces en los años 60 hablando del deporte y facilitándonos el deporte a los españolitos de aquella época, bueno, pues yo digo contamos contigo. Es decir, yo estoy a tu lado, ¿eh? Estoy a tu lado para seguir adelante y para poder trabajar juntos, pero el paciente tiene que abrirse de alguna manera a mí. Necesito su confianza, necesito que él confíe en mí para que yo pueda llegar hasta él. Y hay veces que es difícil eso, ¿eh? Y otra cosa es que hay una cosa que es inexorable. Es decir, nosotros tenemos un límite, nosotros tenemos una serie de recursos que hay que aplicar. Aquí, pues, Román nos está diciendo que tal vez, no sé, él creo que entiende que no ha habido una suficiente atención, suficiente comprensión. Yo creo que no son suficientes los recursos, doctor, y perdona que te interrumpa. O sea, al final, el caso de mi madre, por ejemplo, es un caso que no ha sido de unos meses y de ¿A tu madre qué le pasaba? ¿Tu madre sufría depresión? Pero claro, aquí hay que hablar, porque siempre es como que se separa, o al menos yo lo noto socialmente, como la persona sana y el que está loco, ¿no? O no está bien, ¿no? Y no se habla de que ir al psicólogo es algo normal. De alguna manera yo creo que hay que normalizar y hacer un Me Too también, porque todos hemos sufrido algún momento. Todos. Hemos pasado por baches, no se nos da la educación emocional, que es la primera parte, y luego lo creo que es más urgente es, pues por ejemplo, a personas como él, que yo creo que sí es un profesional comprometido, darles también medios, porque como él dice, yo creo que a veces no es suficiente y que hay que tratar esto desde otras perspectivas, dar más lugar a los psicólogos, que el ratio por psicólogo en hospital es ridículo, abrir como estáis haciendo los medios, porque hay, como tú dices, hay muchas normas de que no se puede hablar del suicidio. Bueno, pues si no hablamos del suicidio va a seguir pasando, y son 10 personas al día. Pero efectivamente, 10 personas al día. Bueno, hipotéticamente vamos a hablar del suicidio, pero tampoco hablamos del problema que puedes tener tú. Os apartamos la sociedad. Hablamos como nosotros, en tercera persona hablamos de, no, es que no es tan bien. Tenéis que levantar la voz, como tú bien decías en el Congreso, y eso lo tenemos que escuchar. Y un trastorno obsesivo compulsivo además puede llevar a una depresión, o sea que el camino... Totalmente. El camino va siendo el mismo. Totalmente. ¿Cómo ha sido tu camino, Damián? Pues fue un poco así, en un momento dado, pues eso del TOC pasé a la depresión. Cuenta a la gente lo que te pasaba, para que la gente lo sepa. Bueno, vivo con trastorno obsesivo compulsivo y desde que tengo uso de razón fui diagnosticado a los 13 años y... Pues el trastorno obsesivo compulsivo, por explicarlo muy brevemente, aunque aquí está el doctor y me puede corregir, que seguro se sabe explicar mejor que yo. Es un trastorno de ansiedad que se compone básicamente de dos componentes, que son las obsesiones, que son estos pensamientos recurrentes y con un alto contenido perturbador. Y luego el segundo componente es la compulsión, que es la actividad con la que tú de alguna manera neutralizas el malestar que la obsesión te provoca. O sea, de alguna manera... Pues, ¿qué pasa a ti, por ejemplo, con la limpieza? Yo pues me lavaba las manos de niño pues hasta hacerlas sangrar, incluso con lejía, pues a lo mejor 30 veces o las que fuera, ¿no? Y de alguna manera de ese modo neutralizaba esa ansiedad, ese pánico que la obsesión me provocaba. A veces la compulsión, en vez de ser física, es solo mental, que estos son los trastornos obsesivos puros, ¿no? Pero a lo que voy, al trastorno obsesivo compulsivo puro. Yo acabé desarrollando una depresión y yo cuando viví, por enlazarlo con el tema del que estábamos hablando, cuando toqué fondo y tuve pensamientos suicidas y yo no quería morir. ¿Tú tuviste pensamientos suicidas? Yo tuve pensamientos suicidas, sí. Pero yo no quería morir. Perdona que te corte un momento porque hay un punto aquí que creo que tenemos que destacar, que hay mucha gente que dice, si dice que se va a suicidar, no lo va a hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No, si dice que se va a suicidar, no lo va a hacer. ¿Eso no es así, doctor? No, no es así. No es así, ¿verdad? No es así. Yo no quería morir, pero cuando experimentas, al menos esta es mi experiencia, yo lo que quería era dejar de sufrir, porque mi experiencia de vida llegó un momento en el que era... yo la vivía como solo sufrimiento, ¿no? Entonces... ¿Y querías quitarte de en medio, no? Hubo un momento en el que sí. Entonces, gracias a Dios, pues encontré herramientas para seguir adelante y estoy de acuerdo con Román en lo que dice. El sistema necesita reconstruirse para acoger las necesidades. Perfecto, y en ese punto dices tú, yo tuve la suerte de tener dinero y poderme costear ese tratamiento, pero ¿qué pasa? ¿Que si no tenemos dinero nos abandonamos y nos convertimos en un número 3.500 al año? La cuestión está en que nuestro sistema sanitario es un sistema sanitario universal.
y es equitativo, se basa en la equidad. Tenemos que atender a todo el mundo. Eso es muy difícil porque claro, hay muchos pacientes. Desde luego habría que contratar seguramente a más personal, ¿vale? El tema de los psicólogos es algo de lo cual se está hablando, ¿eh? Es cierto, eso es cierto. Pero también tengo que decir una cosa. Sí. El tema del suicidio hay una parte que es inaccesible, ¿vale? Lo digo porque yo estoy trabajando en una unidad de media estancia, son varios meses de ingreso y a pesar de ello hay pacientes que se han suicidado en nuestra unidad. Si el paciente no es capaz de comunicarlo, si nosotros no somos capaces de poder llegar a él, porque hay una parte de la enfermedad mental que es precisamente incognoscible, es que no podemos llegar a ella. Si eso no es posible, tenemos que nosotros también aceptar los límites que tenemos y también tenemos que poner todos los medios, naturalmente, primero para asegurar al paciente. Sí, a mí me gustaría aquí intervenir porque entiendo tu perspectiva y de alguna manera me la he encontrado mucho también. Desde luego no salgo contra ti, pero sí es verdad que de alguna forma, yo no me doy por vencido porque mi madre no es un número. Entonces, cuando yo he ido a un hospital, es en plan, bueno, la estáis tratando como un paciente, pero es que es mi madre. Yo he tenido que muchas veces que mirar a los ojos a los psiquiatras y decir, perdona, es mi madre, tenéis la vida de mi madre en vuestras manos, porque mi madre tenía un largo historial y aún con intentos intentos de autolisis, se ha intentado suicidar varias veces por pastillas, yo he tenido que pedir, por favor, un ingreso que no me lo daban, cambios de medicación, quiero decir, entiendo tu perspectiva porque obviamente vosotros llegáis hasta un punto, pero allá voy más allá. Yo no puedo responsabilizarlo solo a los psiquiatras, pero creo que sí hay un problema político, porque si ellos no tienen medios, aquí sí hay responsabilidades. Entonces, decimos, bueno, hay que entender que tenemos los límites y cómo aceptarlos. Yo no los acepto, porque mi madre podía estar aquí. Claro que sí. Y eso hay responsabilidades políticas que tienen que meter dinero. Igual que se mete para campañas de accidentes de tráfico, que es la mitad de personas al año que hay de suicidios, tiene que haber campañas de suicidio, tenemos que hablar de esto, tiene que haber educación emocional. Igual que se habla de feminicidios. Es que es el sexto problema de salud en España. O sea, que estamos hablando de un problema muy importante. Y es que mueren más que de accidente de tráfico. Es algo que está a la boca. No, lo que añadiendo a lo que decía Román y a lo que decía el doctor, que es verdad que a día de hoy el sistema no llega, pero entonces habrá que hacer que llegue. Está claro que habrá que, igual que tenemos la prueba de que cuando el sistema político y el sistema social quiere llegar, llega. Cuando es algo como el coronavirus que nos va a afectar a todos, enseguida se ponen las pilas. Y Damián, hay una cosa que yo creo que también tenemos que verla, que pasa siempre, es un patrón que se repite, doctor. Personas que tienen un trastorno mental, está contando Damián su caso con su trastorno obsesivo compulsivo con TOC, personas que tienen crisis de ansiedad que al final pueden terminar en una depresión. Sabemos que la ansiedad al final acaba en una depresión. Además, estamos en un momento que, por desgracia, las consultas de psiquiatría están llenas. Si es que te vas a coger cita en un psiquiatra privado y te dan cita para 2 meses, porque están llenas. Algo está pasando. Y todos esos, al final, parece que quieren tocar la puerta pequeña, la puerta negra. Eso es, hay que acortar ese camino, que no llegan a la puerta negra. ¿Eso es posible, doctor? ¿Cómo se podría? Porque al final van todos a la misma puerta, a parar. Es que es muy difícil de hablar un tema tan complejo en una conversación sencilla. Pero a lo mejor necesitaríamos tener más apoyo. El tema de la divulgación es algo muy importante, pero también es verdad que los factores sociales inciden de una manera muy fuerte. Es decir, el tema estamos hablando de responsabilidad, del tema del suicidio y la responsabilidad parece que se carga el sistema sanitario. Tendrá una parte de la causa del problema, de la causa del no poder resolver el problema. Pero ¿por qué existen países o regiones, mismamente en España, hay regiones en España donde hay más suicidios que en otras? Sí, eso es verdad. ¿Y por qué en Japón hay tanto suicidio, ¿no? Cuando se supone que es una sociedad muy avanzada? ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué en otros sitios? No estamos hablando también de unas cuestiones sociales, tendríamos que hablar del apoyo entre nosotros, el tema de la individualidad y la competitividad que existe en nuestras sociedades, ¿no? Yo en esto creo que es clave, insisto, en hacer un Me Too y que la gente
igual que ha pasado con otros temas, se abra y diga, oye, yo también he pasado depresión, porque yo mismo he pasado depresión, entonces no es lo mismo Todos cuando en te algún momento abres... de nuestra vida hemos tenido No, un... y a Damián, por lo que hemos hablado previamente, le pasa, perdona que te interrumpa, a mí me llegan mensajes constantes de gente que se quiere suicidar o de que tiene un familiar en peligro, y es muy fuerte yo, que no sea un profesional, recibir esta cantidad ingente de mensajes y que les tenga que derivar. Algo está pasando para que la gente se sienta tan sola que recurra, porque vea una noticia de, mira, este chico, pobrecito, se va a suicidar a su madre, voy a escribirle de la ansiedad que tengo. Pero fíjate el dato que es muy importante, que yo lo veo desde esta lectura, doctor, y resto. En vuestro caso, me imagino que lo habéis pasado muy mal. Tu madre ha tenido que ser terrible lo que ha sucedido, pero ¿y el entorno familiar? ¿Cómo pueden afrontar tus padres, por ejemplo? No lo sé. Quiero decir, ¿qué comunicación hay? Si volvieras atrás, ¿qué cambiarías? ¿O qué podrían hacer tus padres? Porque muchas veces nos sentimos perdidos. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Pues mis padres han hecho todo lo humanamente posible. Quiero decir, han hecho todo lo posible y quizás si no fuera por mis padres no estaría donde ¿Pero se han estoy. sentido solos? Uf, claro, sí, sí. Claro. También para ser justos, en mi caso, cuando yo era niño, sí que tuve la suerte de que en ese momento el sistema sí me ayudó, porque yo fui diagnosticado muy pronto por el sistema público de salud y en ese caso sí que el sistema, digamos, me acogió y en ese sentido, bueno, pues... Pero es verdad que, insisto, es un camino muy solitario tanto para las familias como para los pacientes y necesitamos que la sociedad se implique. Él hablaba de un movimiento Me Too para la salud mental, ya existe, se llama Orgullo Loco, se celebra cada año y también está en redes y es como una especie de Me Too para la salud mental y de lo que se trata es de que la gente hable abiertamente de enfermedad mental y de malestar psíquico como lo hablamos con cualquier otras enfermedades. Y luego otra cosa también que creo que es importante y eso a lo mejor seguramente que mucha gente que nos está viendo en esta región se siente identificada cuando alguien detecta una serie de síntomas que ahora quiero que usted recuerde, va a su médico de cabecera y a veces todo se queda en el médico de cabecera, en un Lesatin y medio. Entonces, a veces yo creo que se para, el enfermo siente como que le van a quitar parte de esa ansiedad tomando esa pastilla, que es una medicación que a lo mejor no es la adecuada porque no la ha puesto un profesional de la psiquiatría. Es decir, que a veces el médico de cabecera no deja que se deriven casos a otros especialistas y el paciente se va a su casa con una medicación y sin ser tratado por su enfermedad. Bueno, yo creo que en general los profesionales de atención primaria son grandes profesionales. Por supuesto que sí, doctor, es pero decir, a veces no se deja que el paciente llegue al psiquiatra. Porque yo creo que el médico de familia está muy bien capacitado para tratar la mayor parte de las depresiones. Esto es una cosa que tenemos que decirlo también. Es decir, hay algunos pacientes que no, y esos deberían ser naturalmente derivados. Pero la mayor parte de las depresiones y los trastornos de ansiedad son tratados por atención primaria. Eso es un hecho. Y los pacientes mejoran. También vamos a hablar de que hay mejoría. Vamos a hablar de esperanza, porque desde luego nosotros servimos para algo. Sí, claro. Mi marido digo siempre que le salva la vida. No, pero que sí, que hay que dar esperanza porque la hay, pero desde la honestidad más absoluta, quiero decir. Y yo creo que desde la honestidad más absoluta hay algunos datos que son objetivos y es que la ratio de psicólogos por ciudadano es de las menores de Europa. Hacen falta psicólogos y hace falta psicólogos especializados, porque muy a menudo, ¿de qué te sirve un psicólogo de la Seguridad Social que te va a dar cita para dentro de 3 o 4 meses cuando además no está especializado para tratar a lo mejor la condición que tú padeces? Tristemente es así. Tristemente es así. Es verdad. Eso es. Y en cuanto a los síntomas, doctor, ¿qué pasa? Síntomas que podamos nosotros tener o que puedan conocer nuestros espectadores para saber que hay algo en nuestra cabeza que no está funcionando como debe. Claro, tendríamos que hablar de una cantidad tan variada de síntomas, ¿no? Pero los más evidentes, que nos hagan acudir a un profesional. Los más evidentes, desde luego, es el deseo de aislamiento, el de no querer salir de casa, el de abandonar las tareas más básicas, el abandonarse, el no querer tener trato con los demás, el quererse quedar encerrado en casa. Eso, desde luego, es un motivo doctor, de alerta. Perdóname que le haga esta pregunta, y además que lo vas a tener tú en primera persona. ¿Qué podemos hacer los familiares? Porque cuando tienes ese problema, que es tan complicado de tratar con alguien que tienes cercano, ¿cómo actúo yo?
tienes que buscarte apoyos. Hay que buscar apoyos. Si tú no puedes, si no puedes alcanzar a Me poder refiero a cómo atender, ayuda a ese familiar. tienes que estar a su lado, como he dicho antes. Y con un profesional también cerca. Yo quiero aquí intervenir porque, claro, o sea, esto es muy fácil verbalizarlo, pero Efectivamente. luego en el día a día, cuando tú tienes tu vida, tienes tus trabajos, no puedes ser el policía de una persona 24 horas. En este aspecto, por eso yo me he sentido tan solo y desamparado y de alguna forma he sentido que a mi madre la han desahuciado, ¿no? Porque igual que hay otros temas que se toma una mayor importancia, yo he sentido muchas veces, y esto hay que hablarlo claro, que la vida de mi madre no importaba tanto. De hecho, muchas veces me lo planteaba. Digo, es que si mi madre fuera alguien conocido, a lo mejor estaría con un control 24 horas. Y obviamente, entonces, ¿qué estamos poniendo? El peso de las familias, de que tengan que estar 24 horas. Yo obviamente quería estar con mi madre. Ella en un momento dado decidió irse a Almería. Yo estuve un año completo con ella, día tras día, y tuvo un intento aún estando viviendo con ella. Y se tomó pastillas. Entonces, creo que hay que reflexionar y en la línea de lo que decía antes, creo que tiene que haber, obviamente, aparte, su trabajo es muy necesario, pero creo que, al menos en mi experiencia, los psiquiatras con mi madre, el trabajo que han hecho ha sido, bueno, cuando estaba muy agudizada, bajarla. Pero como en todos los demás campos y el seguimiento está desatendido, muchas veces lo he pensado, digo, es que mejor que te rompas una pierna, porque hay un proceso claro, con un seguimiento concreto, luego rehabilitación y tal. Aquí es como que el momento de la rehabilitación, en tu casa y arréglatelas. ¿Y tu madre estaba medicada cuando se suicidó? Sí, sí, claro, estaba medicada. Estaba con su medicación y Estaba todo. con su medicación y de hecho no había pasado mucho tiempo del último alta y esto es algo que quiero denunciar aquí de alguna manera, el tema de los ingresos psiquiátricos. Yo he sentido con mi madre, en los dos últimos ingresos sobre todo, que eran muy latentes, que no se pasaban mucho más allá del mes. Entonces ahí es como muy notorio que además si yo veía a mi madre que no estaba bien, uno fue en Jiménez Díaz y otro fue en el Hospital de Cruz Roja de Almería, que yo notaba que mi madre no estaba del todo bien y le estaban dando el alta. Incluso la psiquiatra de Almería me dijo que le estaban echando la bronca porque ya se estaba sobrepasando el mes. Obviamente aquí hay presiones por encima que atienden a un tema de dinero. Pues, nos daría para hablar muchas y muchas más horas. Una última reflexión, no sé si sobre este asunto o sobre lo que quiera, por favor. Simplemente que el tema de la continuidad de cuidados es una cosa esencial, es decir, el paciente tiene que saber siempre a dónde tiene que dirigirse, ¿no? La familia también tiene que saber a dónde tiene que dirigirse. Si la cuestión no se resuelve con unos ingresos repetidos, ¿no? Que no dan toda la capacidad, ¿no? Para poder controlar el tema, habría que derivar a otro tipo de unidades en donde se pudiera atender. El tema está en la coordinación, ¿no? Y claro. Eso sería lo ideal, pero es verdad que yo con mi madre incluso intenté inhabilitarla porque ya no era capaz, una persona con depresión no es capaz ni de gestionar un IBI, un impuesto. Tantas Ella cosas. estaba acumulando una bola de nieve Sí. y yo queriéndola ayudar me decían, el informe médico, no, protección del paciente. ¿Puedo pagar sus impuestos? No, porque es que es una persona adulta. Entonces, hay que replantear tantas cosas y insisto, es que hoy se van a suicidar 10 personas. Yo tengo la sensación, después de escuchar todo lo que hemos estudiado sobre este asunto, efectivamente, creo que debemos dejar de pensar que somos juguetes rotos que no sirven para nada y evolucionar hacia unos cuidados como se merecen, desde luego que sí. Sí. Yo creo que a mí me gusta pensar, o es mi manera de pensar, que recordemos que todos como sociedad somos los integrantes de este conjunto que formamos y todos somos responsables, todos somos corresponsables, no hay una sola parte de responsabilidad, todos desde los políticos hasta el sistema de sanidad, hasta las familias, todos. Y a mí me gusta pensar que somos la esperanza que estábamos esperando, que nosotros somos los que podemos cambiar las cosas, nosotros somos los que podemos cambiar, pero para eso tenemos que hablar abiertamente, como lo estamos haciendo aquí hoy, y hablar con honestidad y con valor. Así que gracias por... No lo has podido... Todos somos parte del tratamiento. Todos somos parte, Eso desde es la real, familia, eso es real. los sanitarios y todos los que están formando parte de un proceso de una enfermedad mental. Gracias, de verdad, Gracias a por ser tan Gracias. sinceros, por ser tan claros. Muchas gracias También al a colega, vosotros. muchas gracias. Gracias, doctor Román Reyes, muchas gracias y felicidades por su trabajo porque tiene que ser muy duro trabajar. Bueno, me gusta En mucho psiquiatría. y la verdad es que yo trabajo con mucha pasión. Pues O sea, que felicidades, encantado. de verdad. Y Francisco, o sea, perdona, O sea, yo soy Román. Yo soy Román, Francisco. perdón, ya me he liado, Román. Muchas gracias. Sí, nada, gracias a vosotros Y por nuestro más dar... sincero pésame, de verdad. Gracias a vosotros por dar espacio, que hay gente que no se atreve y creo que es muy importante dar este paso y hablar del mayor problema de muerte no natural que tenemos en España. Gracias. Muchas gracias. Venga, seguimos en Estado contigo.